Me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia y bueno, desde aquí pues mostrar nuestro agradecimiento a los presentes, a miembros de las distintas asociaciones que se encuentran aquí presentes y por supuesto pues a la Asociación Cultural Fuente del Sol. En esta ocasión pues nos encontramos aquí para inaugurar la 10ª edición de la Jornada de Historia, una jornada de historia que en este caso pues están destinadas a la memoria del barrio, una tradición, una labor tan importante, tradicional en la historia de nuestro pueblo que pone en valor pues todo lo que se ha venido trabajando en determinados sectores de la población en épocas pasadas. Sin más, pues desde aquí, desde el Ayuntamiento del Viso del Alcor, pues en representación por la parte que me toca, desde la Delegación de Cultura, pues decir que aquí tenemos las puertas abiertas a todos vosotros para contar y colaborar en todo este tipo de eventos. Y sin más, pues me gustaría agradecer desde aquí también a la Asociación Cultural Fuente del Sol por la labor que realizan año tras año, mes a mes, día a día. Es una labor que es encomiable, igual que el resto de las asociaciones de nuestro pueblo que realizan. Y bueno, como venía diciendo, no me quiero extender mucho porque hoy tenemos a los dos magníficos ponentes como son Enrique y Juanma, los que nos darán una visión de esto y en la que adentraremos más. Sin más, pues lo que venía diciendo, agradecer nuevamente a la asociación, a todos vosotros por estar aquí y gracias a la asociación en sí mismo pues, por poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Así que nada, os doy las gracias nuevamente y esperemos que pasemos una buena tarde, es lo que quiero. Buenas tardes, señor concejal de Cultura, presidente de Fuente del Sol, presidente de Amigos del Viso, amigos y amigas, bienvenidos a la 10ª Jornada de Historia del Viso del Alcor. Estamos de celebración doble por 10ª Jornada de Historia y 15º aniversario de Fuente del Sol. Teniendo en cuenta el carácter bianual de la jornada, son casi 20 años desde que en el 2004 se celebraron las primeras. Desde el 2016, esta asociación es la encargada de la organización de esta jornada, en colaboración con el Ayuntamiento. Por eso nos sentimos tan orgullosos de esta doble celebración este año. En aquel 2004 tenemos que agradecer a Baldomero Alba, actual presidente de Amigos del Viso, asociación querida y amiga, concejal de Cultura en aquel momento, dar el paso para la celebración de las primeras jornadas. Han sido muchas las temáticas tratadas desde aquel 2004. En aquellas primeras jornadas fue el 4º centenario de la llegada de la Orden de la Merced al Viso del Alcor. En 2006 la temática de la jornada fue arqueología en el Viso del Alcor, su origen. En 2008 se dedicaron a la Guerra de la Independencia en el Viso. En el 2010 de la Segunda República a la Guerra Civil. En 2012 versaron sobre la transición democrática española en el Viso. En el 2015 sobre el patrimonio de la Hermandad de Visueña. En 2016 575 años de un camino en común, el Viso medieval. En 2018 descubriendo la tablada. Y la última realizada en 2021 descubriendo el Caudete. Siempre buscando una temática de interés para profundizar en el conocimiento de nuestra historia y nuestro patrimonio, que es el leitmotiv de nuestra asociación. Y siempre con grandes ponentes, cuyas magníficas ponencias han sido del interés de los numerosos asistentes que hemos ido teniendo cada año. Es de resaltar que nunca hemos tenido una negativa cuando hemos pedido una colaboración. También una mención especial a algunos de nuestros socios fundadores, habituales ponentes durante estos 20 años. Especial agradecimiento a José Ángel Campillo, a Juan Antonio Martínez, a nuestro presidente Marco Antonio y a amigos que han repetido como ponentes como Baldomero Alba o mi buen amigo José Manuel Navarro. En el año 2022, ASIL, la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, celebró en el Viso su 18ª Jornada de Historia y Patrimonio, lo que consideramos como un premio a nuestra labor de tantos años organizando nuestra jornada. De todos estos años nos queda una espinita clavada a no haber podido publicar como se merecen las ponencias de la jornada quinta, sexta y séptima. Una asignatura pendiente que esperamos poder solventar próximamente. El año pasado publicamos las 8ª y 9ª jornadas y cada 2 jornadas las publicaremos a partir de ahora. Es decir, estas 10ª y la 11ª se publicarán dentro de 2 años, como se merece una jornada del nivel que organizamos. Decidir la temática de una jornada no es fácil. Van saliendo temas y va cogiendo cuerpo poco a poco. Intentamos, como siempre, que sean de interés
y este año de celebración queríamos que fuesen especiales. Y pensamos en el barro y lo que las barrerías han significado para nuestro pueblo y que todavía hoy significa. En un principio pensamos en ello como un tema interesante, y después de las entrevistas y del trabajo previo, estamos convencidos de que con esta jornada dedicada a la memoria del barro, estamos saldando una deuda con una generación de bisueños que se han dejado la vida trabajando duramente, cogiendo el barro, amasando la tierra y horneando su trabajo, fabricando ladrillos, tejas, orgullos de nuestro pueblo, con el sello de identidad de los bisueños y con la calidad y reconocimiento externo del trabajo bien hecho. Poder contar con el testimonio oral de algunos de esos trabajadores, por desgracia van quedando pocos, ha sido una experiencia enriquecedora que esperamos poder plasmar y transmitir estos días. A mediados del siglo pasado había en nuestro pueblo más de 50 barrerías, más de 500 bisueños trabajando directamente y viviendo de nuestro barro, y otros tantos indirectamente, arrieros, leñeros, etc. Eso es algo que las generaciones venideras no deberían olvidar, y esperamos con esta jornada seamos capaces de transmitir todo ese tipo de conocimientos y experiencias que los propios protagonistas de aquellos tiempos nos han explicado. La memoria del barro en los Alcores. Nuestro primer ponente de hoy no podía ser otro que un bisueño nacido de una de las familias pioneras y que actualmente son de las pocas que se mantienen en el oficio. Recompilando datos, dimos con un artículo dedicado a su padre, José Huerta. En él nos decía que desde 1870 los Huertas trabajan en la arcilla. Mañana esa fecha creo que la vamos a anticipar ese 1870. Y hacía mención a Enrique, nuestro ponente, comentando que compaginaba sus clases en un instituto de Málaga con echar una mano en el taller. Así que de casta le viene al gana. Enrique es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, funcionario de carrera en la secundaria con Plaza Negrilla y Blas Infantes del Piso del Alcor. Es profesor de universidad en la UNED, donde es titular de una venia docente en la materia del modelo veneciano en la pintura occidental. Además imparte asignaturas como arte del siglo XIX, arte del siglo XX, teoría del arte, arte antiguo y arte en la arte y plena Edad Media. Tiene 3 libros publicados en la editorial Anante: Historia de España, siglo XIX y XX, Historia de España de la raíz histórica en nuestros días e Historia del arte. Además de algún premio literario como el de José María de los Santos de Poesía, pregonero de nuestra Semana Santa, y encima de este impresionante currículum académico, era muy bueno metiendo triple baloncesto. Ha jugado tanto en el UP Viso de baloncesto como del fútbol. No se puede ser más bisueño. La ponencia de esta noche con el que damos inicio a esta jornada se titula Alfarería y cerámica sevillana, origen, evolución y arte de la arcilla. Gracias, Enrique, por aceptar nuestra invitación a participar en esta jornada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Fernando. Toca agradecimiento al Ayuntamiento, que organiza la jornada, a la Asociación Fuente del Sol por su magnífico trabajo y por su deferencia en invitarme a una jornada muy interesante y muy digna. Agradecerle especialmente a Marco por los detalles que ha tenido, por la cercanía, por el interés y por todos los datos que me ha ido dando, porque me he ido descubriendo cosas que, sin hacer spoilers, como dicen los chavales, en los próximos días pues incluso va a haber más datos relativos a la cerámica que para mí pues son especialmente interesantes, no solo por el nivel cultural, sino también por el tema familiar en el que me ocupo. Cuando Marco me contacta y hablamos para dar una charla sobre el barro, evidentemente para mí me toca, yo soy un profesional de esto, pero yo agradezco, me paso todo el día hablando de pintura, de escultura y de arquitectura, entonces rara vez tengo la ocasión de hablar de un tema que además es cercano, porque lo he vivido in situ, yo lo he vivido en la propia familia, entonces para mí es especialmente agradable estar aquí hoy en homenaje a mi padre y en homenaje a mi familia, ¿no? Que ha estado cercana al barro durante prácticamente toda la vida. Yo voy a intentar no ser muy pesado, yo intento ser escueto. La charla, lo que soy con humildad franciscana, me dijeron que unos 45 minutos, voy a intentar por ahí no explayarme mucho. La voy a distribuir en una serie de tres partes básicamente. Vamos a hablar primero de una pequeña, a mí no me sale, un historiador no le sale hablar de una cosa directamente sin primero introducir el tema. Yo voy a hacer una especie
como si fuera un tren que va haciendo parada. Evidentemente no voy a hacer un estudio exhaustivo del origen y la evolución de la alfarería, me voy a ir parando donde me interesa. Voy a dar una serie de pinceladas en una charla corta como esta. Luego, una vez que haga una evolución por siglo, insisto, en breve, sin ponerme pesado, a continuación voy a hablar un poco del oficio, vamos a hablar un poco de... ¿Se escucha? Más cerquita, ¿no? Yo me pego el una vez que... Ahora sí. Una vez que hable de esa breve evolución, un poco de la cerámica, de sus orígenes, vamos a hablar del oficio. El oficio en sí es el proceso del barro desde que se saca de la cantera hasta que sale por la puerta del horno y sale para su venta, ¿no? Con algunos productos, sobre todo de cerámica industrial, como la teja, como el ladrillo. Y luego usted me van a permitir que hable de un alfarero singular como ha sido José Huertas, que es mi padre, y además no solo es un alfarero convencional, sino que tocó el tema de la cerámica, lo que no había hecho nadie en el viso, ¿no? Pues esta es la idea, y esto es lo que les voy a contar a continuación. Y claro, hablando de estos orígenes, hablando de esta introducción, de esta temática de cerámica, cuando se habla de cerámica, el origen de la cerámica va de la mano de la llegada del neolítico. Estamos hablando del neolítico. El neolítico, estamos hablando de una teoría de un carácter sincrónico, es decir, el neolítico no está en la misma fecha en todos los lugares. El neolítico es en función de la evolución, normalmente desde Oriente Próximo, incluso antes, posiblemente sea en China, es donde surgen los primeros vestigios neolíticos. Estamos hablando de Mesopotamia, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, en esa zona fértil, del creciente fértil que va desde Egipto hasta Mesopotamia, en un entorno rodeado de desierto. Pues en ese entorno se desarrolla probablemente los primeros vestigios cerámicos, ¿no? Y esos primeros vestigios cerámicos pues han ido desarrollándose desde Oriente hasta Occidente, y en España evidentemente el neolítico es mucho más reciente, ¿no? Estamos hablando de un periodo en torno al 5000, el 3000 aproximadamente antes de Cristo. Y en España, pues en la península ibérica tenemos vestigios de cerámica cardial. Como ven ustedes, ese es un modelo habitual de cerámica cardial, que son cerámica incisa, donde se hacen una serie de incisiones. A menudo se le pone el carne y medula, estamos hablando de conchas marinas que se utilizan, serán prácticamente estos fue mar, ¿no? Cuando el mar de Tetis se fue retirando, pues realmente es cuando aquí siempre hay vestigios de concha. Le doy yo fe que yo me he rajado las manos limpiando barro y se te rajan los dedos. Entonces, esos restos de concha, esas cosas vienen de la utilización muy habitual en el barro, ese mismo barro que se coge de esas canteras, con vestigios del antiguo mar, pues se utilizan esas conchas marinas en la utilización de cerámica, ¿no? Con los distintos barros que se van utilizando, que ya hablaremos del barro un poquito más tarde. Entonces, la cerámica cardial es uno de los prototipos que se hacen en la península ibérica, las culturas antiguas, ¿no? Estamos hablando de la cultura del Algar, de los millares, la cultura de los campos de urna. Es decir, la cerámica está presente tanto en el uso de enterramientos como en el uso de ajuar de las tumbas, y luego por el almacenamiento de líquidos desde el momento en que hay neolítico, es decir, desde que el hombre deja de ser nómada, desde que el hombre se sedentariza, pues necesita no solo cuidar del campo, no solo cuidar de la agricultura, se necesita cuidar también de la ganadería, necesita recepcionar líquidos, transportarlos. Entonces es cuando en el desarrollo cerámico se hace mucho más extenso. Pero claro, la cerámica no es un aspecto relacionado únicamente con la península. Si nos preguntamos, ya he dicho que es algo sincrónico y en función del lugar donde estemos tiene una fecha o tiene otro. Yo doy algunas pinceladas, por ejemplo, aquí tienen ustedes unos restos cerámicos de una tumba, estamos hablando de Egipto, de los periodos de Nagada, que son varios, ¿no? Y esto es periodo predinástico. Estamos hablando de antes de la llegada de los faraones, ¿no? Estamos hablando de Nagada, más o menos en el tono de Abidos, que es en el Alto Egipto, aproximadamente donde nace el Nilo, un poco más arriba, y posteriormente llega el Imperio Antiguo en el Bajo Egipto, ¿no? La capital en Memphis, antes de irse a Tebas de nuevo, al Alto Egipto. Por tanto estamos hablando de un periodo, un tiempo pretérito, estamos hablando de un tiempo muy antiguo. En estas tumbas pues ya hay almacenamiento de vasijas, almacenamiento, muchas veces se utilizan para cenizas, pero muchas veces en otras tumbas se utilizan como esos almacenamientos de líquido. Y este rey Horus Escorpión, que suena a película, pero realmente es el nombre de un rey que tiene algunas cerámicas, restos de cerámica, incluso con el propio escorpión diseñado en la vasija, ¿no? Como leitmotiv de esa vasija, pues están en este
Estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo. Estamos hablando de un tiempo muy pretérito donde la cerámica, desde que hay neolítico y desde hay sedentarización, pues ha ido avanzando. Ahí tienes una vasija de ese periodo donde aparece un barco. El barco es muy habitual en la cultura egipcia, no solo por representarlo como tal, sino el barco, ¿no?, que te lleva a la vida del mundo futuro, Osiris, Anubis, esa sensación, ese permanente referencia a los muertos y al juicio y a la vida del más allá que está tan presente. Esto, por ejemplo, es un engobe, son una especie de técnica cerámica donde se mezcla el barro con agua y se le da una tintada a la tinaja, en este caso una tinaja, y utilizan esa especie de mascarilla que le dan al barro un color un poquito más oscuro. O, por ejemplo, si se fijan ustedes, pegándole, una vez que el barro está ya más cuajado, pues esa especie de ola curiosa y graciosa, pues lo hacen poniéndole una especie de añadir, posteriormente con barro más fresco, ¿no? Esas curiosidades que tiene la cerámica, estamos hablando en torno al cuarto milenio antes de Cristo. Saltamos de Egipto a Mesopotamia, en esta especie de pincelada que estoy dando desde el origen de la cerámica en todas las civilizaciones, y hemos dicho que probablemente las primeras civilizaciones arrancan aquí. Estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando del creciente fértil, estamos hablando de ese entorno entre el río Éufrates y Tigris, donde dice la Biblia que estaba el paraíso, ¿no?, supuestamente, y ahí se van a organizar los primeros núcleos urbanos de la historia. La primera ciudad datada probablemente sea Jericó, estamos hablando cerca de los 9000 a.C. Pero todas esas ciudades que ven ustedes ahí, Uruk, Ur, Eliú, Nippur, Lagash, Cataluyú, que está en Turquía, ¿no?, la península de Anatolia, son las primeras grandes civilizaciones, los primeros núcleos urbanos que se van a formar en esta sedentarización progresiva, y ahí vamos a encontrar algunos restos cerámicos bastante interesantes, ¿no? Conforme se van estableciendo esos núcleos urbanos, insisto, ¿no?, pues se está desarrollando una tipología de cerámica interesante. En Uruk vemos este curioso zócalo, que son conos de arcilla. Yo he visto a mi padre hacer conos de estos. Son, en función de la tipología de lo que se pida, prácticamente es un zócalo hecho de conos de arcilla que luego se tintan con unas almagras y con unos engobes realmente que le dan coloración al barro y se van uniendo. Por tanto, el barro, desde el origen de los tiempos, pues ha estado unido a las civilizaciones más antiguas. Al principio, sobre todo, lo que usaban era adobe. Ustedes saben que el adobe es barro fresco, ¿no?, que para que no se partiera, pues se utilizaba paja. Todo el mundo ha visto aquí los 10 mandamientos, y todo el mundo, muchos penas en cana, y han visto esas películas, los chavales lo ven menos. La paja ayuda a que el barro no se fragmente, ¿vale? Pero básicamente el ladrillo de adobe es un ladrillo crudo, es un ladrillo que no tiene cocción, es un ladrillo que se desintegra. Pero estos primeros templos, los figurados que hacen los sumerios, ¿no?, de Ur y demás, se utilizan con adobe, y el adobe es prácticamente esos ladrillos que se van deteriorando con el tiempo y se van desgastando. Luego han reconstruido algunos con ladrillo cocido, pero en ese principio de los tiempos el barro se utiliza de forma cruda. Ya en el templo y en los palacios, en el interior, poco a poco se va desarrollando la cocción y aparecen los hornos, y eso hace que se pueda cocer el barro y se conserven algunos de estos restos tan interesantes. Y pego otro salto y me voy al Mediterráneo. La cultura griega, tan conocida, el mundo clásico, que tanto ha sido de nuestro estudio, sobre todo en las bellas artes, ¿no?, en cultura, en pintura, en arquitectura. Sin embargo, antes del mundo griego, todos han escuchado en el instituto, en el colegio, el periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo helenístico, pero previo a esto hemos encontrado las culturas prehelénicas. En esas culturas prehelénicas, en la isla de Creta, que es esta, la cerámica minoica, y después en Micenas, que ya está en la península, en el Ática, pues se han desarrollado una serie de características artísticas, no solo en escultura, no solo en pintura, sino también en cerámica, ¿no? Y la cerámica en Grecia ha sido muy importante. Ahora vamos a ver una típica cerámica griega, como digo, en este repaso breve que vamos a intentar, pero la cerámica en Grecia proviene de un periodo anterior, que es el periodo minoico en la isla de Creta, una isla donde se origina el futuro de ese arte griego, ¿no? En esa isla muy volcánica, muy accidentada, con muchos desniveles, donde se van formando una serie de palacios, ¿no?, que no necesitaban ni siquiera murallas, porque se defendían con los distintos relieves, los distintos desniveles que se utilizaban, y ahí pues se desarrolla una cultura cerámica bastante interesante, ¿no?, este tipo de
de ánfora, este tipo de espacio, algunos se llama el búcaro, la palabra búcaro, que viene del tema griego y viene de origen de algunas piezas cerámicas que tienen ese aspecto. Si se fijan en estas piezas en sí, pues estamos viendo estos roleos, estamos viendo estos motivos geométricos y llamativo, por ejemplo, en estas dos que aparecen animales marinos, en este caso un pulpo, un gran pulpo que aparece con esa cerámica vidriada, ya se utiliza el vidrio, del que les voy a hablar un poco más adelante, y vemos con esas asas. Normalmente estas piezas ya conocen el torno, ¿no? Entonces son piezas que se utilizan, que tienen esa perfección que hace que cuando están tan lisas que utiliza el torno del alfarero, que tiene una velocidad, la velocidad que va dando el pie. Luego posteriormente las asas se hacen a posteriori, ¿no? Con barro fresco que se le va uniendo, y la coloración, una vez que se ha cocido, necesita otra cocción para policromar la figura, ¿no? Que es en el caso de esta cerámica minoica que estamos hablando en torno a 1500 a.C. y que es el antecedente de la famosa cultura griega, ¿no? Que vamos a ver posteriores desde el Partenón en adelante y toda esa que hemos visto. Hemos visto Egipto, hemos pasado por las islas griegas, hemos pasado por Creta y me refiero ahora a Mesopotamia. Vuelvo a Mesopotamia que hemos hablado anteriormente, y ahí tienen ustedes un dibujo donde hablan de la puerta de Istar y la entrada a Babilonia. Estamos hablando de esas casas de ladrillo donde se hace referencia ya, las viviendas utilizan el barro, casas de ladrillo, de barro cocido. He hablado del adobe, ¿no? Que en los primeros tiempos se utiliza, pero poco a poco se van cociendo los ladrillos, se hacen más duraderas, ¿no? Entonces el barro se va a convertir en, digamos, un amigo común en todo el proceso urbanístico que se da en Oriente Próximo y luego en toda la cultura occidental, ¿no? Las casas que habitualmente, si se fijan, todos climas de corte mediterráneo, que están con un carácter meridional, pues tienen esos patios abiertos, ¿no? Donde entra la luz y donde los climas benignos permiten esa tipología de vivienda que luego vamos a ver también en el arte islámico o incluso en el propio arte romano. Lo más llamativo de aquí, que por eso lo pongo, quizás sea la puerta. Estamos hablando de la puerta de Istar, que es una puerta que introduce el vidriado. En fin, las cerámicas de la antigüedad, hemos hablado del adobe, que es un barro crudo, hemos hablado del ladrillo cocido, que ya se va utilizando, ¿no? A partir de una cocción, y tenemos que hablar también de la cerámica vidriada, que es un invento interesante. Ya vemos, por ejemplo, en el caso de Babilonia, que aparece esta puerta, la puerta de Istar, que está en la gran ciudad de la antigüedad, que era Babilonia la Grande, en torno al 575 a.C., y ven ustedes como los ladrillos de esa puerta. Esto hoy día se encuentra en un museo que ha estado cerrado mucho tiempo, creo que sigue cerrado, que es el Museo de Pérgamo en Berlín. Y este museo, pues ven ustedes esa puerta de entrada a la ciudad, ¿no? Un gran arco de medio punto, ¿no? Que es una especie de modo de arco triunfal, y tienen esos azulejos vidriados azules con ese color lapislázuli, ¿no? Tan habitual que utilizan los egipcios, que recogen los mesopotámicos en esa cerámica vidriada con esos animales que son grifos, ¿no? Animales que es una mezcla entre dragón, entre león y esa serie de elementos que están en relieve y que muestran un poco cómo esta cerámica vidriada se podía utilizar en las propias puertas. Insisto que la cerámica vidriada es complicada, es decir, la cerámica vidriada tienes que hacer una cocción, el bizcocho se dice, ¿no? Aparece el barro cocido y posteriormente tienes que volver a meterlo en el horno con el esmalte ya producido, ¿no? El esmalte que evidentemente aquí es por descubrimiento. Hoy día vas a comprarlo a un almacén y te lo dan en un saco químico, ¿no? Y se da la capa de esmalte, pero en aquel tiempo lo descubren prácticamente igual que el fuego, por accidente. Van utilizando y se consiguen ese esmalte vidriado con esos elementos geométricos que están en la puerta de la ciudad, igual que estaban los lamazu y ese aspecto de grandiosidad que buscaban probablemente en la belleza de esas puertas, ¿no? Estamos hablando de las puertas de Sevilla que desaparecen de forma muy reciente, pues no tenían esos temas vidriados como utilizaban, por ejemplo, en Mesopotamia en el 575 a.C., ¿no? Por tanto, le da un poco de, probablemente, mayor importancia. Tiene un detalle de ese grifo, de ese animal, que es la mezcla de varios animales, que además está en relieve, ¿no? Un bajo relieve que utiliza con ese fondo vidriado, esa mezcla de colores policromadas que utilizan en la cerámica en sí. Sigo el recorrido y hablamos un poco de Fenicia. Los fenicios son muy importantes por el aspecto de las colonizaciones históricas. La gran colonización
Sí, las grandes colonizaciones que se hacen en el Mediterráneo se llevan a cabo entre el 750 y el 550, ¿no? El 535, con la batalla de Alaria, entre los griegos pues, son derrotados y llegan los cartagineses. Fenicios, griegos y cartagineses son los pueblos colonizadores más importantes que llegan a la península ibérica. Los griegos tuvieron una colonización anterior, en torno a la Edad Oscura, 1200 por ahí, pero se refiere solo a la parte oriental, ¿no? Oriente Próximo. Pero la parte occidental, en torno a, como digo, al 750, 550 por ahí, se produce una serie de colonizaciones. Los fenicios fueron anteriores. En torno al 1000, Fenicio es un pueblo que, Fenicia, viene de Oriente Próximo, ¿no? La actual Siria, Líbano, en esa zona. Es un pueblo bastante desarrollado, como todos los pueblos de Oriente Próximo, que exportan, digamos, sus conocimientos hacia Tarsis, ¿no? Hablaba de la Biblia de un lugar cubierto de oro y plata, y van buscando en Tarsis, en la península ibérica, un lugar donde están los tartesos, donde estamos nosotros, en el Valle del Guadalquivir, entre Huelva, Cádiz y Sevilla, pues exportan, ellos nos traen, entre comillas, baratijas, seda, nos traen productos diversos y se llevan oro y plata de las minas y se llevan bastante material de peso. Pero a nosotros nos interesa desde el punto de vista cultural porque nos traen la formación de colonias. Ellos son gente que viene a colonizar, no viene a conquistar. Porque entonces fundan Cádiz, Málaga, Sesia, Peras y toda una serie de ciudades del sur de la península, y los fenicios van a convivir con los tartesos. Y hay que destacar entre las cosas que nos traen bastantes cosas. La primera, el alfabeto que nosotros utilizamos de 24 letras la traen los fenicios, pero además nos traen el torno del alfarero. Y el torno del alfarero es algo fundamental porque te permite de que la cerámica primitiva, por decirlo de alguna manera, que se utilizaba con cordones básicamente de forma manual, tratando de alisar de forma torpe una vasija, pues el torno te permite que la velocidad que le das con el pie, ¿no? Pues permite alisar mucho más las paredes y utilizar una cerámica mucho más perfeccionada, ¿no? Eso es lo importante que nos traen los fenicios, ¿no? El torno del alfarero y la utilización del barro mezclado con agua, a partir de la velocidad que le da, pues en simple física vas consiguiendo subir el barro con mayor eficacia, ¿no? Y vas consiguiendo utilizar vasijas y piezas más perfeccionadas. Esto es un torno rudimentario. Un torno rudimentario es una mesa de madera y de hierro, donde una rueda, evidentemente, sin que los sumerios hubieran inventado la rueda previamente, difícilmente habría torno del alfarero, ¿no? Que no trajeran los fenicios. Si todo lleva una cosa, lleva la otra. Pero insisto en la idea de que las culturas que se originan en Mesopotamia y en Oriente Próximo, pues, nos ayudan a nosotros a desarrollarnos a nosotros, porque la evolución humana ha venido desde Oriente hacia Occidente, ¿no? Esas culturas mucho más desarrolladas van dejando vestigios en la península ibérica. Esto es un torno que básicamente pues, el alfarero se sienta en esa tabla y va dándole con el pie, te va dando vuelta a la rueda y va trabajando. Evidentemente en la contemporánea ya se utiliza un motor y no necesita empujar la rueda. El mundo griego, he dicho antes que a partir del 750, con una primera inmersión en torno al 1100, 1200, la Edad Oscura, he dicho antes, hablado de los pueblos prehelénicos. Los pueblos prehelénicos, no me voy a entender eso porque no es motivo de lo que estamos hablando, ¿no? El pueblo en Creta y en Micena se origina unas culturas que están en torno al 1800, 1200. En el 1200 empieza la Edad Oscura, que es una etapa de pueblos del mar, que los dorios y una serie de pueblos que invaden Grecia, y en torno, a partir del siglo IX, siglo VIII, estamos a Homero, ustedes lo conocen por la Ilíada, la Odisea, y empieza, digamos, el periodo arcaico. El periodo arcaico es cuando se configura el mundo griego. El mundo griego empieza, digamos, aparece la primera constitución que hace Licurgo en Esparta, aparecen las Olimpiadas, ¿no? Que ustedes conocen muchas cosas. La batalla de Maratón se utiliza por la derrota de los persas en la batalla de Maratón y aquel soldado que avisa a Atenas. Pues en ese periodo, justo en el periodo arcaico, antes del inicio del periodo clásico que se inicia con la derrota de los persas, en ese periodo es cuando los griegos se lanzan al mar. ¿Por qué los griegos se lanzan al mar? Pues se lanzan al mar pues porque Grecia, el territorio griego, una enorme cantidad de islas, pero muy áridas, con muy poca agricultura, y el desarrollo cultural que alcanza Grecia hace que se lancen al mar buscando pues, colonizar otros territorios. Y se lanzan a la península ibérica, donde van a
donde van a fundar ciudades como Rodas, como Burias, y van a entrar en contacto con la península, el torno del alfarero, y nos van a traer su cerámica. Ya tenemos el torno, pero los griegos nos van a traer algunos restos. Esto es una muestra de una placa cerámica que es del Museo del Louvre, donde vemos un alfarero de Corinto. Estamos hablando del siglo VII a.C., dentro del propio periodo arcaico. Pero dentro de Grecia vamos a ver pues, una serie de obras, una serie de vasijas. Probablemente en la etapa de Grecia es cuando más diversidad de vasijas, más diversidad de piezas vamos a encontrar pues, prácticamente en la historia de la humanidad. Es decir, la cultura griega, todos conocemos por la escultura, por la pintura, la cerámica alcanzó un nivel prácticamente parecido, ¿no? De hecho se conocen algunos ceramistas griegos, ¿no? Y tenemos un lutróforo. El lutróforo es una ánfora con una boca muy ancha, como vemos, con unas asas, como digo, esas posteriores, y tiene una labor prácticamente casi de orfebrería, diríamos, ¿no? Utilización de esos elementos que se van añadiendo, esa pintura con esa almagra, con ese fondo amarillo que tan difícil es, que necesita un baño previo, y después una serie de decoración que en Grecia siempre va a estar relacionado con la mitología. Ahí vemos, por ejemplo, una cuadriga. Estamos viendo un hombre con la cuadriga, tirado de caballo, evidentemente muy esquemático todavía, estamos en el 700 a.C., y todavía el desarrollo del arte griego no ha alcanzado la idealización que alcanza en el siglo V o en el siglo IV. Entonces bastante esquemático, con registros en banda, con elementos esquemáticos, pero con la utilización ya de un elemento característico que vamos a ver en Grecia, que es la utilización del rojo y del negro. Las pinturas rojas y las pinturas negras van a ser muy habitual en Grecia. Esta pieza es curiosa, es un vaso trípode donde aparece probablemente Hércules, ¿no? Montando al león, ¿no? Es una de las representaciones habituales del mundo mitológico del mismo periodo, y aquí aparece una serie de hoplitas de soldados griegos con su armadura, con sus lanzas, todo muy esquemático, y se ve perfectamente la utilización del torno, en que esas bandas son perfectas. Si tú no utilizas un torno, difícilmente vas a hacer una raya con esa perfección. Es decir, estamos hablando de un ceramista que ha conseguido en el torno, con una velocidad y una maestría, dejando el pincel recto, va dando la velocidad al torno y pinta esa raya con esos colores, ¿no? En esa utilización de ese tipo. Este es una ánfora donde en esa línea de representar temas de la antigüedad, recreando pasajes de Homero, en este caso es Aquiles y Aias, dos héroes griegos de la antigüedad, que en el descanso de la guerra de Troya pues están echando los dados ahí en una especie de mesa, y ellos están con su lanza, y es una pintura negra, cerámica negra, figuras negras con fondo rojo, y viceversa, que es lo que utiliza. Y Ezequias es el nombre del ceramista, el nombre del ceramista que hace esta vasija. Por tanto, si nos ha llegado hasta la actualidad el nombre del ceramista, quiere decir que tenía una categoría de artista. Vamos a ver luego que en todo el periodo medieval los artistas prácticamente desaparecen, es decir, se convierten en artesanos. Estamos hablando de la edad moderna, aquí que muchos cofrades con las caras que veo, ustedes saben que, por ejemplo, Martín Montaño no podía pintar las esculturas, tenía que recurrir a un maestro pintor. ¿Por qué? Pues porque los gremios tenían todo muy encorsetado, y los artistas en la Edad Media no se conocían. Sin embargo, en el mundo griego conocemos incluso el nombre de ceramista. Y esta cerámica fenicia y griega, sobre todo, se va a exportar a la península, y ahí tenemos un resto de cerámica íbera, cerámica ibérica, la antigua eleta, cerámica eletense, después de Tartesio que vienen los tubetanos, eletanos, ilicitanos, lusitanos, una serie de pueblos, que es la primera medio unidad, sin ser España, pero había esos pueblos íberos y los celtas, una especie de mezcla de unión en medio, vamos a tener los celtíberos. Es la primera identidad común de pueblos peninsulares antes de que llegue Roma y se decrete Hispania, ¿no? En torno al siglo III, siglo II antes de Cristo, y vemos pues, un guerrero, ¿no? Bastante esquemático para el periodo donde está, con esa vasija también, con ese aspecto de armadura. Doy otro salto, no tenemos tanto tiempo, y hablamos de Roma. Y de Roma me voy a quedar un poco. Los romanos eran ingenieros, sobre todo. Es decir, cuando yo hablo con los chavales del arte griego, el arte romano, les digo, a pesar de que todo el mundo sabemos que los griegos utilizan, digamos, la guía o el camino que da, o sea, Roma utiliza el camino que da Grecia, es decir, el arte griego, muchas obras griegas conocemos de copias romanas de originales griegos, ¿no? Utilizan las antiguas culturas de bronce que se han perdido, y hoy hay una copia romana que la mantiene.
Pero lo fundamental que aportan los romanos, aparte del retrato y del relieve histórico, con las mascarillas y las cosas que hacen, es la ingeniería y las construcciones. Los romanos son arquitectos, son ingenieros, utilizan el hormigón y van a desarrollar una capacidad constructiva que va a llevar hasta nuestros días. Es decir, es impresionante el montón de cosas que le debemos a los romanos, incluso las construcciones sobre todo, es decir, el ladrillo, la teja, todos esos elementos vienen del mundo romano. Y tenemos una teja romana, que ahora la diferenciaré con la árabe, pero la teja romana básicamente es una teja, la parte de arriba son dos piezas, igual que la árabe, no es el redoblón, la que tiene encima, que realmente tiene prácticamente con un vértice, no tiene el arco de medio punto que utiliza, sino que es más bien un arco apuntado. Y la teja, sobre todo lo que le identifica es que la teja de abajo, que es la canal, en el mundo árabe pues prácticamente es plana, ¿no? Es plana para que corra el agua, las correntías por el tejado. Y tenéis una teja romana de la Villa Romana de la Olmeda, en Valencia, que muestra ese afán constructivo que llevaron los romanos, que antes de hacer una ciudad, antes de que un romano decida hacer una ciudad, necesita saber primero de dónde va a traer el agua. Y se van a una montaña y crean un acueducto, es decir, eran unos grandes ingenieros y tuvieron una labor constructiva que luego desaparece en la Edad Media y no vuelve hasta el periodo renacentista. Tienen ustedes un muro de ladrillo de la ciudad de Pompeya, y puede ser un ladrillo perfectamente de los que se hacen o han hecho en la familia de los Lacunas en el Viso o han hecho en mi casa, ¿no? Es decir, un ladrillo hecho con gavera. Como en la gavera, evidentemente, bueno, ladrillos de barro, macizo, ¿no? Se hacen con barro muy blando. Ahí tienes la forma de utilizar una gavera. Una gavera normalmente es un molde de madera. Los habituales tienen un mango y tienen dos piezas, ¿no? Para que pueda ser incluso de uno en uno. Y se utiliza arcilla, una mezcla, luego hablaremos del proceso, esto es solo un apunte. La arcilla es bastante fresca, y si la arcilla no está demasiado fresca, tú no puedes utilizar el ladrillo, y esto se hace prácticamente a mano, es decir, utilizas esa arcilla, la vas pasando por la mano y van realizando el borde del ladrillo. Si ustedes se fijan aquí, se ve perfectamente cómo la mano ha pasado por aquí, ¿vale? Y le da ese aspecto irregular del ladrillo, ¿no? Que realmente es el encanto, ¿no? El aspecto artesano. Hoy se hace de todo, se hacen incluso ladrillos que son hechos a máquina con prensa y luego se le da un pase con la mano y le da el aspecto de artesano, ¿no? Y la construcción se le manda todo tipo de... Pero este tipo de ladrillo pesa poco porque está hecho con un barro muy crudo. Normalmente el barro no se hace con barro solo. El barro tiene una mezcla también de arena, de lima, ¿no? Porque el barro solo se